Luego en diversidad sexual, que quisimos llamarlo así, digamos, más que homosexualidad, digamos, por ejemplo, como anuncio de que existen grupos de laicos y grupos de religiosos que acompañan a personas homosexuales desde el Evangelio, ¿sí? Y de alguna manera, lentamente o en pequeños grupitos, se va construyendo, digamos, un relato con respecto a los homosexuales, que es otro relato que quizás el que se tiene a nivel más oficial, digamos, ¿sí? Claro, el problema de eso es que son grupos que también han ido a poco saliendo de la clandestinidad, y eso conozco uno más o menos de cerca, digamos, un grupo que fue clandestino durante unos años, digamos, de sacerdotes y religiosos que acompañaban a homosexuales, digamos, así como una pastoral homosexual. Pero no se atrevían a plantearlo. Y yo decía, wow, hasta con esta iglesia, y bueno, esas cosas y no se atreven a plantear. Bueno, ahora ya se plantea, entonces estamos dando pasos. Pero ciertamente que son pasos muy pequeñitos, digamos, para la realidad de los homosexuales dentro de la iglesia. Y ahí sale una frase en una de las denuncias que a mí me parece muy fuerte, digamos, muy fuerte, y muy bonita, digamos, que dice que como iglesia hemos anulado la humanidad de los homosexuales, ¿sí? Y eso nos duele, digamos, nos duele profundamente como iglesia, pero también nos da aliento, digamos, a seguir trabajando en esta línea como iglesia entre todos, digamos, ¿sí? Y en esto nosotros sentimos claramente que la opción de Cristo fue por los excluidos de su época, la de nosotros como iglesia general también debe ser la misma. Y hoy día los homosexuales claramente son un grupo excluido todavía en nuestra sociedad, y como iglesia hemos ayudado a eso, ¿sí? Quizás a diferencia de otros grupos que han sido excluidos, pero como iglesia hemos ayudado a la no exclusión. En el caso de los homosexuales hemos ayudado a la exclusión, ¿sí? Luego en el Poder y Laicado, que de hecho fue el grupo Poder y Laicado que más gente se inscribió, ¿sí? Hubo 3 grupos de Poder y Laicado finalmente dentro de la iglesia, y uno de los anuncios que también encontré bonito, digamos, es esto, que la debilidad de la iglesia nos anima a ser más humildes y misericordiosos. En el fondo que reconocemos que la iglesia es débil, digamos, es débil, y eso nos invita a una mayor apertura, a ser más horizontales, a ser humildes, digamos, ¿sí? Y en eso también, quizás como anuncio, quizás más que anuncio, digamos, como un deseo, digamos, esto que hay que volver a la fuente, a Jesús y su Evangelio, ¿sí? También es un anuncio bonito. Y también débiles búsquedas, digamos, de estructuras más horizontales en algunos movimientos, parroquias, pero algo muy débil todavía, pero que está ocurriendo. Y eso nosotros también lo destacamos. Y en cuanto, obviamente, a las denuncias, también fueron fuertes, digamos. Se decía desde entonces que hay abusos, hay silencio, complicidades, ¿sí? Que son complejas, digamos, y también algunas claro, yo no voy a finalizar con todo, pero lo que se puso en ese grupo es que tenemos una jerarquía que busca tener poder, ¿sí? Y la verdad que esto uno también lo ve, porque en el fondo no vamos a decir que toda la jerarquía, pero una parte que yo diría importante de ella sí. Y no solo la jerarquía, el problema es que también son muchos movimientos, muchas congregaciones, parroquias, párrocos, que finalmente el tema del poder está al centro de toda discusión. Bueno, ¿ah? es humano. Es humano, claramente es humano, pero claro, nosotros quisiéramos en eso como distinguir esto, claro, que es humano, y somos hijos de Dios, digamos, somos hijos de Dios. Y por tanto nosotros apostamos, digamos, a que todos los cristianos tenemos una vocación a la gratuidad, ¿sí? Que no tiene mucho que ver con el poder, ¿sí? Y en esta vocación hacia la gratuidad quizás no hemos olvidado quizás esa vocación, no se ha olvidado, pero en el fondo ha quedado muy relegada, digamos, desde la mirada del poder, digamos, que quizás lo mancha, no sé todo, pero muchas cosas que suceden en la iglesia. Entonces, claro, uno ve también las decisiones que se van tomando, insisto, no solo por la jerarquía, sino que los movimientos, congregaciones, parroquias, y que el poder está al centro. Y al final uno dice, qué lejos está esto, digamos, de la iglesia que queremos, ¿sí?
Y también salió también en este grupo como denuncia esto de que hoy existe miedo a la iglesia, en muchos grupos, digamos, ¿sí? Miedo a la iglesia. Y eso uno dice que hay gente declara eso, y es algo que no es... Cuando aparece en muchos grupos, digamos, no es algo nuevo. Hay mucha gente parece eso el miedo a la iglesia, y si yo hablo mucho y puedo ser excomulgado, y si puedo ser condenado, el tema de la condena, ¿sí? Del pecado, también como método de control. Y nada, nosotros, yo al menos no veo en una iglesia a la cual haya que tenerle miedo, digamos, ¿sí? No me gustaría estar construyendo esa iglesia. Y finalmente, en el grupo de Comunión Universal, como anuncio, se decía esto de que, como la invitación de Vaticano II, ¿sí? Que desde Vaticano II no hay razones objetivas para negar la comunión a nadie. Finalmente, el último criterio es la propia conciencia, ¿sí? La propia conciencia, que es inviolable. Y eso, claro, y eso es entender la comunión como par en tu camino, ¿sí? En el fondo todos, digamos, somos personas que estamos llenos de contradicciones, digamos, ¿sí? Y en eso el recibir el cuerpo de Cristo nos da fuerza para seguir en la lucha, para reconocernos hijos de Dios, para sentirnos humanos, débiles, humildes, ¿sí? Y desde Vaticano se entiende la comunión desde esa línea teológica. Pero en los últimos años, digamos desde Juan Pablo II, se entiende la comunión como algo sagrado, como algo que hay que estar puro para poder recibirla, ¿sí? Cuando como mi cuerpo, como mi espíritu manchado, digamos, va a ser digno de recibir a Jesucristo, digamos, ¿sí? Como esa lógica. Y uno dice, bueno, esa no es la lógica que nosotros al menos compartimos, ¿sí? Bueno, y desde esa lógica obviamente aparecen algunos pecados objetivos, desde los cuales uno está imposibilitado de recibir la comunión, y que actualmente son puras temáticas sexuales, digamos, que la homosexualidad, en el fondo ejercer la homosexualidad, ser separado y conviviente, y convivir. Entonces hay no sé cuántos jóvenes no quieren mudar por el hecho de convivir, digamos. Uno dice, perdón, pero eso no es, para nosotros, digamos, no es razón, y mucho menos, digamos, en fondo, o al contrario, una persona divorciada que está con otra pareja, a lo mejor también, o un homosexual, fantástico que comulgue, digamos, fantástico, ¿sí? Y de hecho en muchos lugares se hace, ¿sí? También, volvemos a lo clandestino. En muchas parroquias obviamente se le da la comunión a divorciados o a homosexuales, ¿sí? Pero no se puede hacer público, y eso a nosotros nos duele también, que no se puede hacer público, no se puede anunciar eso con más fuerza. Entonces sentimos también como denuncia que también la Iglesia ha ocupado la comunión como un método de exclusión, ¿sí? Como hay una actitud un poquito farisea en eso, un poquito farisea la actitud, también viendo, bueno, la realidad también de muchos de los sacerdotes religiosos que también nos duele a todos, digamos. Entonces, ¿de dónde? Si todos somos muy débiles, ¿no? Y también hay nosotros decimos que Cristo no se negó a nadie. Entonces, ¿quiénes somos nosotros para negar a Cristo? Así nos parece un acto de soberbia tremendo el negar a Cristo, digamos. ¿Quiénes somos nosotros para negar a Cristo? Y nosotros creemos que la comunión obviamente que produce conversión también, o sea, nos ayuda a acompañar, digamos, los procesos de cada persona. Así que eso, bueno, obviamente como el tema de la comunión, también tiene que ver con, obviamente, que no se queda solamente en la hostia, digamos, ¿sí? Sino que también apostamos una comunión universal, que ojalá el tema de la comunión también nos haga preguntarnos por otro tipo de comuniones, digamos, comunión de bienes, comuniones de tiempo, ¿sí? Que son otros temas también que la Iglesia ha estado un poquito silente. Todos los temas tratados son, entre comillas, con un poco de conflictivos para algunos. Para algunos son conflictivos, pero para muchos son anuncios, digamos. Cuando yo te decía esto de que llegue, no sé, gente homosexual, vaya a una iglesia, a un templo, digamos, a conversar sobre la homosexualidad en la iglesia, uno dice, esto ya es buena noticia para nosotros. Y si es conflictivo o no, la verdad que ese no es nuestro foco. Nuestro foco es hacer iglesia, ¿sí? Es hacer iglesia. Y creemos que con esto, con esta plaza, nosotros estamos haciendo iglesia. No estamos pensando si cae bien o cae mal, eso no
no puede ser un foco, digamos, ¿sí? No puede ser un foco. O sea, si uno se siente coherente con lo que está haciendo iglesia y está tratando de construir la iglesia que uno sueña, bueno, eso es, digamos, ese es el foco, ¿sí? ¿Qué es lo que viene ahora? ¿Qué es lo que viene? Vienen, bueno, varias cosas. Nosotros cuando planteamos el año 2012, definimos estas cuatro prioridades, fueron cuatro que se conversaron en la plaza. Y dijimos que queríamos hacer el año 3 plazas. Esta fue la primera. Vienen 2 más en el año, pero también decidimos de que Iglesia Entre Todos iba a tener tres espacios, digamos. La primera son las plazas, ¿sí? Que fue la primera y vienen 2 más. Pero de las temáticas abordadas en las plazas, la idea es que se generen foros. Y los foros son grupos que profundizan en estos temas. Y también la invitación es la profundización desde el anuncio, desde la denuncia y desde la reflexión sobre el tema, ¿sí? Entonces, nada, que haya un grupo de rol de la mujer y que esté todo el tiempo anunciando cuando se saben de buenas prácticas en la iglesia, comunicarlas. Pero cuando se saben de malas prácticas, también comunicarlas. Y también obviamente reflexionar sobre, bueno, qué significa el rol de la mujer, argumentarlo teológicamente, buscar fuentes, argumentos, escribir columnas, organizar charlas, conversas, diálogos, coloquios, ¿sí? Sobre el tema. Eso viene ahora, la conformación de los foros. Y de alguna manera nosotros hablamos de 3 espacios, ¿cierto? Y que estos foros y estas plazas de alguna manera alimentan la vocería, ¿sí? En el fondo lo público de Iglesia Entre Todos. Eso viene, además de esto que te contaba, que nos estamos también juntando con otras redes de laicos. Nosotros creemos que esto obviamente nos está haciendo profundo totalmente y tenemos que generar redes con más laicos. Hay un despertar laical en muchos sitios, en muchos lugares, en muchos contextos y tenemos que funcionar juntos. Y en eso se está organizando para octubre la conmemoración de los 50 años de Vaticano II, el Liceo Vaticano II. Y ahí estamos pensando hacer una agenda común entre todos estos grupos. A 3 años, que en el fondo el tiempo que duró el concilio, y pensar en una agenda común en el fondo y ir apoyándonos en las actividades que cada uno vaya organizando y también tener algunas temáticas que nos crucen a todos. Por ejemplo, ahí estaría así como una opción, por ejemplo, el tema de la comunión universal. Entonces, porque en España, en diferentes grupos, en diferentes movimientos, planteamos el tema de la comunión universal, como una campaña por la comunión universal, ¿sí? Eso bien.